Presenta su programa El ADN de Jesús. Ahora, ahora sí, pero me faltó una cosita pequeña. Estamos transmitiendo en vivo y también grabando este estudio que creo que este estudio va a superar al otro. Yo lo sé porque tuvimos una palabra del Señor. Hoy día vamos a aprender a cómo vivir por el Espíritu. Antes de comenzar, yo quiero contar algún secreto, ¿sí? Mientras se sigue conectando gente, por favor usted comparta lo que más pueda esta transmisión. Repita, comparta lo que más pueda, porque se está llegando mucha gente atrasada y eso no permite que la gente tenga el contexto general de la transmisión ni de la enseñanza. Comparta, recuerde que para los obreros de comunión es de carácter obligatorio estar conectado al ADN de Jesús o en su efecto verlo por diferido. Yo les quiero contar un secreto, necesito meterme de inmediato al tema. Y cuando yo estudio, escucho muchas veces el mismo mensaje. Muchas veces estoy hablando de que puedo llegar a escucharlo 10 o 20 veces. ¿Por qué? Porque no es solo la cantidad de mensajes que escucho, sino que es la revelación, no es la información lo que transforma a la gente, es la revelación. Entonces, yo quiero dar una instrucción a los obreros de comunión. Todos los discipulados de comunión y todos los grupos de amistad, y ponga atención acá, todos los discipulados, grupos de amistad y las oraciones, los estudios que hacen las mujeres a las 4 y 5 de la mañana, que son esos 5 minutos de devocional, tienen que salir de la lista de reproducción Fundamentos Comunión. O sea, ¿qué hacemos predicando de la felicidad? ¿Qué hacemos predicando de otras cosas que no sean del nuevo pacto? Somos ministros del nuevo pacto. Entonces, mi secreto, yo escucho 10, 15, 20 veces el mismo mensaje para que se me encarne la palabra se haga carne conmigo, en el buen sentido de la palabra, o sea, se revela mi espíritu y forme mi espíritu, forme a Cristo. Entonces, póngame cuidado, la instrucción para todo comunión es que en el canal de YouTube usted se va a listas de reproducción, Fundamentos Comunión, y en los próximos 3 meses, todo mensaje tiene que salir de esa lista. Porque en el libro de Génesis vimos que cuando Nimrod quiso construir la torre de Babel, todos tenían unas mismas palabras y un mismo lenguaje. Entonces, hasta que nosotros no podamos hablar e identificar el ministerio del nuevo pacto en nosotros, y eso viene por escuchar y repetir y seguir escuchando. Entonces, váyase a lista de reproducción Fundamentos Comunión, y ahí hay 16 mensajes. Con el de hoy día va a ser 17, porque el de hoy día es fundamental aprender a vivir por el Espíritu, porque es el nuevo hombre, el Espíritu, el cual lo vamos a enseñar de inmediato. Entonces, por favor, vaya, comparta y recuerde, los discipulados, los grupos de amistad o iglesias en casa, los pequeños devocionales, todos deben salir de Fundamentos Comunión. De allí, mensaje que usted tiene que escuchar una y otra vez hasta que la palabra se encarne y tengamos todos un mismo lenguaje y unas mismas palabras, ¿sí? Eso es fundamental para generar la unicidad o la unanimidad que habla Hechos capítulo 2. Así que, por favor, no quiero escuchar mensajes, hermano, vamos a hablar de la felicidad. Hermano, no, si no pasa por el nuevo pacto,
Si no pasa por allí, no lo enseñe, porque somos ministros del nuevo pacto. Ahora, dejamos de ser predicadores temáticos, multitemáticos. Ahora somos predicadores unitemáticos, Cristo en nosotros. Recuerde que el nuevo pacto tiene tres manifestaciones, tres fundamentos. Cristo en nosotros, para que Cristo sea formado en nosotros, para manifestar a Cristo, para que la gente vea a Cristo. Ahora, escuche bien. Comencemos con el tema. Esto es muy, muy interesante porque este tema está generando un avivamiento en nuestra iglesia. Y yo anhelo que ese avivamiento se desate, está generando un crecimiento impresionante. ¿Por qué? La pastora Nancy nos compartía la historia, que es un testimonio de muchos que están pasando en este minuto, que la mamá le pidió perdón. No sé si la mamá de ella es cristiana o no, no es cristiana, no es cristiana, porque el Espíritu sería derramado sobre toda carne. ¿Qué significa esto? Que el rema de la palabra, que el rema de ahora es nuevo pacto, va a generar un mover sobre aún los que no conocen a Cristo alrededor de ti, sobre toda carne. Es, esa palabra, ese avivamiento va a mover a gente secular alrededor de ti, a hacer por ti, a decirte cosas que tú nunca esperaste. Viene una restauración a causa de la palabra. Mucha gente correrá a la iglesia a causa de la palabra. Entonces, por eso, para que usted comience a ver un mover del Espíritu, nosotros tuvimos un retiro donde el primer tema era liberación y sanidad interior. Y nosotros siempre creímos que, está diciendo, y ya tenía que ver una imposición de mano y dos obreros atrás y ojalá vómito. Y conversamos muchas veces con los obreros que eso no era la liberación que Dios quería. La liberación, más allá de la manifestación, debe producirse porque la espada penetra, discierne las intenciones del corazón, separa la oscuridad de las tinieblas. Y tuvimos un retiro en Nuevo Pacto, hermano, donde ya a contar del próximo lunes comenzamos a poner los testimonios, donde la gente sin pedirle que se bautizara, se bautizaban. Gente que ya se había bautizado se volvió a bautizar a causa del Evangelio. Los testimonios en la gente que vivió el retiro, y es a causa de la palabra, no a causa de mí, olvídense, nos están lloviendo todos los días, tenemos gente orando, llorando, quebrantada. Tuvimos tremendas liberaciones sin imponerle las manos, hermano. Esto fue increíble. Y eso es a causa de la palabra. Por eso repito la instrucción. Métase al canal de YouTube Apóstol José Miguel Cáceres, váyase a la lista de reproducción y todo tema que se predique en comunión, ya sea como devocional, grupo de amistad o discipulado, tiene que salir de la lista de reproducción Fundamentos Comunión. De allí tiene que salir los temas porque tenemos que comenzar a ministrar al Espíritu. El Espíritu debe ministrar nuestro espíritu para que genere vida. Lo vamos a enseñar ahora. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo. Pareciera que esa frase, ya no vivo yo, estuviera anulando el alma. Hagamos un pequeño repaso. Y esto tenemos que manejarlo al revés y al derecho. Dios crea al hombre del polvo de la tierra. Cuando del polvo de la tierra Dios forma células y forma todo aquello, riñones, corazones, el hombre seguía siendo un cuerpo muerto sobre el polvo de la tierra de la cual él salió. Hasta que Dios nos sopla aliento de vida en su nariz, aliento de vida en su nariz, el hombre no vive. Ahora, la Biblia dice que Dios sopló aliento de vida, pero el original hebreo es vidas, no es vida, es vidas en plural.
¿Por qué este detalle es tan importante? Porque cuando Dios sopla aliento de vida en la nariz del hombre, crea el espíritu del hombre. Cuando Dios sopla aliento en la nariz del hombre, no está poniendo la vida eterna o la vida sobrenatural, la vida sobre dentro del hombre, está creando el espíritu. Porque para que la vida sobrenatural de Dios estuviera dentro del hombre, tenía que comer del árbol. Por eso es el árbol de la vida, el árbol del Zoe. Pero no comió, él pecó. Entonces, crea el espíritu. Y cuando el espíritu se une al cuerpo, se crea el alma. Ese concepto, Dios sopla el espíritu para crear, Dios sopla el aliento de vida para crear el espíritu. Y el espíritu, al juntarse al cuerpo que estaba inerte en la tierra, se crea el alma, es demasiado importante. Porque el hombre es un ser tripartito que debe vivir por el espíritu. Por eso el tema de hoy es tan importante. Vivir por el espíritu. Ahora, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. No se refiere a la muerte del alma. Necesito hacer esta introducción para enseñarle a vivir por el espíritu. Mas Cristo vive en mí. ¿En qué parte vive Cristo? En su espíritu. Y lo que ahora vivo en la carne. O sea, cuando Pablo está diciendo, ya no vivo yo, no está hablando de la muerte del alma, está hablando de la muerte de la carne, de la vida carnal, de aquello que se opone tenazmente a la vida del espíritu. Dios no tiene tratos con la carne, Dios no tiene promesas con la carne. El hombre es cuerpo, alma y espíritu. Cuando nos arrepentimos y aceptamos a Cristo, Dios en su plenitud, pleró, viene a vivir a nuestro espíritu. Y el espíritu de Dios con nuestro espíritu se hace uno. Hace algunos días atrás yo tuve un sueño, yo compartía en algunas personas esto. ¿Y cuál fue el sueño? Yo soñé que Dios me mostraba 3 personas y las 3 personas era yo. Me mostraba el cuerpo, me mostraba el alma y me mostraba mi espíritu. Y de pronto mi espíritu se ponía rubio y yo me ponía bonito. Eso sí es un milagro. Y se me aclaraba y empezaba a crecer. Y yo le decía al Señor, yo no soy rubio, yo no soy blanco, no soy tan bello como lo que tú me estás mostrando. Pero era yo. Pero no era yo porque era mono. Y el Señor me decía, lo que pasa es que mi espíritu se mezcló con tu espíritu y ahora tú, tu espíritu y yo somos un solo espíritu. Cuando el Señor me mostró en un sueño al hombre tripartito, entendí que las próximas ministraciones tenían que ver con aprender a vivir gobernados por ese nuevo hombre, por el espíritu. Ese espíritu se unió, el espíritu de Dios se unió con tu espíritu y ahora debe gobernar al alma y el alma debe dejarse gobernar. Ahora, la aclaración más importante que tengo que decirte es esto. Escucha esto. El alma no es mala, pero tampoco lo es el cuerpo. Ni el cuerpo es malo, ni el alma es mala. Bueno, y el espíritu nace de nuevo, así que ahí está el nuevo hombre. Porque si fuera mala, antes de la caída de Adán, el hombre ya habría nacido, habría sido creado perverso. Entonces el alma no es mala, ni tampoco lo es el cuerpo. De hecho, la Biblia dice que el que destruye el cuerpo, Dios lo destruirá a él. ¿Me puedes poner ese versículo, Alfonso? A mí siempre se me olvida ponerlo acá. El que destruye el cuerpo, Dios destruirá al que destruye el cuerpo. La eutanasia es camino seguro al infierno. Usted
todo suicida se pierde, porque según este versículo bíblico que me está poniendo Alfonso en este minuto, toda persona que destruye su cuerpo, si el cuerpo fuera malo, ¿por qué Dios sentencia a aquel que destruye el cuerpo? O amor, no sé si me lo puedes poner tú en el versículo. Entonces el cuerpo no es malo, el cuerpo es bueno, al servicio de un alma que se rindió al espíritu. Ahora, el espíritu no puede gobernar directamente al cuerpo sin el permiso del alma. ¿Por qué? Porque en el alma habita la voluntad, el intelecto y las emociones. Aquí está el versículo me lo acaba de poner Alfonso. Si alguno destruyera el templo de Dios, 1 Corintios 3:17, esto es una lápida de sentencia y de perdición para todo aquel que se suicida. Usted tiene que usarlo en 1 Corintios 3:17. No sé si usted sabe que en Colombia la eutanasia está permitida. Un amigo, la mamá de un amigo de Alfonso, solicitó la eutanasia a un grupo de médicos y en 24 horas, Alfonso, creo, tú corrígeme, porque tenía cáncer, la medicina lo autorizó y los médicos la mataron, porque aquí en Colombia la eutanasia es permitida. Toda persona que se suicida o se practica la eutanasia será destruida. 1 Corintios 3:17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo. Eso es terrible. Bueno, pero ¿qué pasa con el alma? Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, se refiere a la carne. Y lo dice. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, no es que ya no vive el alma. Dios no quiere destruir el alma. Dios no quiere evadir al alma. Dios no quiere pasar por alto el alma. Dios no quiere ignorar al alma. Dios no quiere anular el alma. No lo quiere. ¿Por qué? Porque es en el alma donde habita tu verdadero yo, donde está el asiento del yo. Tú eres un alma. Ahora, hay mucho mensaje del nuevo pacto donde dice Dios no tiene tratos contigo, sino con su Hijo. Pero no significa que esté anulando el alma, que esté ignorando el alma o que Dios quiera destruir lo que tú eres. No. Lo que Dios quiere es formar tu alma a la imagen y semejanza de su Hijo. Recuerda que en tu alma habita la voluntad, el intelecto y las emociones. Ahora, solamente al decir en Romanos 8:29 que hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen y semejanza de Jesús, si Dios no quisiera nada con tu alma, si Dios no considerara tu alma, entonces, ¿por qué el alma va a ser formada? No habría posibilidad de formación. Y Romanos 8:29 deja claramente establecido que Dios nos salvó para que fuéramos formados a su imagen y semejanza. Ahora, el espíritu no puede ser formado porque el nuevo hombre fue hecho según la justicia y la santidad de Dios. El nuevo hombre ya no es más perfeccionable porque está unido a Dios. El que se une a Dios es un espíritu con él, es con él. El cuerpo volverá a la tierra. El punto acá es el alma. Lo que Dios va a formar los próximos años, y voy a decir algo claro, lo que Dios está formando en ti es a Cristo en tu alma. Y tu alma es altamente. Mira lo que dice Witness Lee en su libro La economía de Dios. Un libro espeso, un libro pesado, pero es un libro que no tiene que ver con finanzas para que no se preocupe, no le esté tiritando el bolsillo. Tiene que ver con el Dios impartido en nuestro espíritu. Y él hace esta acotación en su libro. Dice así. Dice,
El alma no es anulada por el espíritu ni por la obra de regeneración de Dios, o sea, el rescate, la salvación, Dios viviendo dentro de nosotros, la creación del nuevo hombre. El alma no es anulada por el proceso de la regeneración. Todos los seres humanos son diferentes. Todos los seres humanos manifiestan una diferencia en su alma. Si esta individualidad del alma no fuera respetada por el proceso de la regeneración, entonces la eternidad viviendo con seres exactamente iguales sería una monotonía. Yo soy alegre. Me voy a ir al cielo alegre y todo. Soy bueno para el chiste rápido, para la humorada, pero soy disciplinado. Esa disciplina fue invitado por el Espíritu y mi alma se rindió a esa disciplina. Entonces yo no quiero, y el Espíritu Santo no quiere anular tu alma. De hecho, la salvación es la salvación de tu alma. Tú eres importante para Dios. ¿Cuál es el proceso acá de que tu alma debe ser formada y ser hecha la imagen y semejanza de Cristo? Eso es. En la eternidad tú no vas a perder, tú no vas a perder tu yo. Tú vas a mantener, pero con la diferencia que tu proceso de formación hará que tu alma se parezca a Cristo. ¿Dónde? En los frutos, amor, gozo, paz, fe. Bueno, eso lo quiero enseñar de inmediato. Ese proceso de formación solo se da cuando el espíritu gobierna tu vida. El problema es que el espíritu no es un gobierno de imposición. El espíritu, el gobierno del espíritu necesita la rendición de tu alma. Watchman Nee lo escribe en El hombre espiritual de una manera dolorosa y casi imposible de... El espíritu necesita la rendición, el permiso y la cesación de su libre albedrío en amor al gobierno del espíritu. El espíritu, el nuevo hombre, no va a pasar por alto la voluntad del alma, no lo va a hacer. Entonces, Dios viene a vivir a tu espíritu después del arrepentimiento y es allí donde nace el nuevo hombre. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, así también está escrito, fue hecho el primer Adán un alma viviente. Adán murió como alma viviente. Los 4000 años de historia, Abraham, Moisés, mueren como almas vivientes. Esto es duro. Pero en Cristo Jesús, el postrer Adán, el nuevo hombre, es espíritu que produce vida, espíritu del Zoe, la, la, la vida eterna de Dios está en el postrer Adán. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos comenzar a vivir por el espíritu. Repito, por favor, si usted no entiende bien, mañana vamos a tener un programa especial del tema que estoy enseñando hoy día, pero necesitamos vivir por el espíritu. La pregunta es esta: ¿qué significa vivir por el espíritu? Recuerde, ahora Cristo está dentro de tu espíritu para que el nuevo hombre forme a Cristo en el alma
pero la voluntad está en el alma, no en el espíritu. La decisión final de querer ser formado por Cristo depende del alma. Qué interesante que Dios no es dictador, que Dios le sigue dando el libre albedrío a ti y tú eres tu alma, porque es en el alma donde habita el verdadero yo, el asiento del yo. Yo soy un alma viviente, pero ahora en Cristo. En Cristo me puede gobernar un espíritu vivificante. Pero para que el espíritu produzca la vida de Dios en mí y Cristo sea formado en mí, necesito vivir por el espíritu. Creo que aquí tengo un versículo. Ahora, cada vez que digamos espíritu, se está refiriendo al nuevo hombre, ¿ok? Porque Dios, el Padre, está en el Hijo. Esto no lo iba a enseñar, pero lo voy a enseñar para los que les gusta más profundidad. El Padre está en el Hijo está en el Espíritu. Entonces, cuando decimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no vinieron a vivir, leí esta expresión, viene a vivir el tres en uno. O sea que en el Espíritu está el Padre y está el Hijo. Eso dice la Biblia. Así que podemos referirnos al nuevo hombre como el Espíritu. Cuando nosotros decimos que el Espíritu me habló, estamos hablando del nuevo hombre donde también habita el Padre y el Hijo. Bueno, no se enrede por esto, pero 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. ¿Se acuerda que le contaba que Dios me mostró mi espíritu rubio, así todo? Uy. Y yo le decía, Señor, ese no soy yo. No, no, no. Ese eres tú y yo, juntos, unidos, en un espíritu. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. 1 Corintios 6, 17. Y Pablo dice que debemos vivir por ese espíritu. La pregunta es, ¿cómo vivimos por ese espíritu? Esta pregunta, me están escribiendo acá, pero sabes que en YouTube justo te pone un corazoncito. Entonces, donde te pone un corazoncito, no me deja ver lo que se está escribiendo. A ver, o sea, viejo. El viejo hombre es la carne, efectivamente. Pero el viejo hombre no es el alma y no es el cuerpo. El viejo hombre es todos los deseos más el alimento que tu cuerpo, porque el cuerpo es el que está en contacto con la vida natural. Son las sensaciones del cuerpo las que alimentan a tu alma. Por ejemplo, toma vino porque a tu cuerpo le gusta y empieza a ministrarle a tu alma. Todos los malos deseos, todo lo que está contra Dios, es el resultado de las decisiones que toma tu alma y tu cuerpo. A eso se le llama viejo hombre. Terrible. Ahora, ya hemos hablado cómo matar la carne, pero déjeme enseñarle cómo vivir por el espíritu. ¿Le interesa? ¿Le interesa? Acá va. Déjeme decirle dos verdades antes de meternos en tres verdades. Para vivir por el espíritu tiene que tener claras tres verdades. Ahora, las tres verdades que les voy a enseñar, o sea, el Espíritu Santo me llevó a estudiar horas y horas y horas y horas. O sea, vas a aprender en los próximos 20 minutos lo que a uno le costó 20 horas. ¿Qué 20 horas? 2 semanas. Entonces, por favor, es necesario que usted escuche estos mensajes infinitamente hasta que se le hagan carne. ¿Listo? Tres principios para vivir por el Espíritu. Número uno, la victoria de un cristiano
no consiste en vencer el pecado, sino es tener un alma rendida a la voluntad del Espíritu. No, es que vencí el pecado, aleluya. Antes me masturbaba y ahora no me masturbo. O sea, si vas a celebrar, antes me enojaba y ahora no me enojo. Claro, estás celebrando que venciste el pecado. Pero la verdadera, antes veía porno y ahora no veo. Antes murmuraba y ahora no murmuro. Antes le robaba a Dios, ahora no robo. O sea, venciste el pecado. Pero esa no es la verdadera victoria. La verdadera victoria es que tu alma esté rendida al Espíritu. Tremendo. Cuando tu alma está rendida al Espíritu, esa es la verdadera victoria de un cristiano. Dos, la vida espiritual de un cristiano solo, a ver, la vida espiritual de un cristiano solo es vida. Che, esta. A la gente no ahora y sostiene la vida espiritual. No es tan sencillo. La vida espiritual de un cristiano solo sobrevive, solo se sostiene, solo existe cuando usted aprende a vivir por el Espíritu. Repito, la vida de un creyente solo existe, solo es real y solo es validera cuando usted aprende a vivir por el Espíritu. El tercer principio lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 15 al 25. Pablo entrega los tres principios para vivir por el Espíritu, pero primero tiene que tener los dos anteriores claros. La verdadera victoria de un cristiano no es no pecar, sino es tener un alma rendida al Espíritu. Y dos, la vida cristiana espiritual solo se sostiene, solo es real y solo existe cuando usted aprende a vivir por el Espíritu. Ahora, ¿qué es vivir por el Espíritu? Que es el tercer principio y último. Lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 15. Aquí hay un errorcito, déjeme. Versículo 15 en adelante. 15 al 25. Aquí entrega, del 16 en adelante, aquí entrega los tres principios para vivir por el Espíritu. Dice así, digo pues, andad en el Espíritu. El primer principio para vivir por el Espíritu es andar en el Espíritu. Se lo explico de inmediato. Y no satisfazcáis los deseos de la carne. ¿Sabe lo que me impresionó a mí de estos versículos Gálatas 5, 15 del 16 al 25? Es como Pablo explica, hermano, con manzanas, cómo vencer la carne por el Espíritu. ¿Se acuerda que Pablo dice que debemos matar la carne por el Espíritu? Y Pablo lo explica aquí. Por eso Gálatas capítulo 5, versículo 15, 16 al 25 es vital. La única manera de matar los deseos de la carne, eliminar esa cosa cochina, y vamos a tener problemas siempre con la carne. Por lo tanto, si usted siempre va a tener problemas con la carne, va a tener que vivir siempre por el Espíritu. Son tres cosas que las voy a leer a continuación. Andar en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu y andar por el Espíritu. Es diferente andar en el Espíritu que andar por el Espíritu. Son dos cosas diferentes. Entonces, los tres principios para vivir Zoe por el Espíritu es andar en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu
y andar por el Espíritu. Lo repito. Diferente. Andar en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu y andar por el Espíritu. La primera es vivir en el Espíritu. La o andar en el Espíritu, andar en el Espíritu. La segunda es guiado por el Espíritu y la tercera, andar por el Espíritu. Así que la primera es en y la segunda y la tercera es por. En, por. En el Espíritu, guiado por el Espíritu y andar por el Espíritu. Las tres explicaciones que da Pablo matan la carne. Y las tres explicaciones de andar en el Espíritu, guiado por el Espíritu y andar por el Espíritu, escuche esto, se traduce como vivir por el Espíritu. La vida sobrenatural dada por el Espíritu. Versículo 16, dice así. Digo pues, andad en el Espíritu, lo primero, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Nota? El deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, dos. Arriba dice andar en el Espíritu y ahora dice ser guiado por el Espíritu. No estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidio. O sea, que un enojón es carnal. El que causa celos, iras. ¿A quién le está poniendo like en su foto? Celos, iras. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. O sea, cuando yo vivo por el Espíritu, crucifico mi carne. Yes. ¿Por qué me está diciendo eso, apóstol? Porque el versículo 25 lo dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, o sea que lo que Pablo acaba de describir es como andar, vivir por el Espíritu. Pero le falta el último principio porque dije que eran tres. Si vivimos por el Espíritu, podemos crucificar la carne, pero para vivir por el Espíritu usted tiene que andar en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu y andar. Y la tercera dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí está la tercera. Andar por el Espíritu. A ver, resumimos. Limpiamos el terreno porque yo sé que es mucha información. Cuando la Biblia dice que yo debo vivir, soy, por el Espíritu. Pablo agrega en el versículo 24 que cuando yo vivo por el Espíritu, crucifico mi carne. Pero para vivir por el Espíritu, Pablo pone tres condiciones. La primera condición es andar en el Espíritu. La segunda condición es ser guiado por el Espíritu. Y la tercera condición es andar por el Espíritu. ¿Ok? Las tres condiciones. Expliquemos las tres condiciones y terminemos. ¿Les gusta el tema? ¿Sí? Compartan. De esto hay una ignorancia nivel titán en la iglesia. Compártanlo. Mira, cuando uno recibe una revelación, recibe una verdad, será juzgado por esa verdad. Si usted no la comparte, será juzgado por no compartirla. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Entienda que ustedes no están escuchando este mensaje, no están escuchando este estudio porque usted le caiga bien a Dios. Usted está escuchando esto porque debe hacer correr la palabra. Agarre el link del mensaje de hoy día y multiplíquelo en sus grupos de WhatsApp. Pásenselo a sus pastores, a sus amigos, porque tenemos gente que donde Dios no gobierna su vida. Y donde no gobierna su vida, Cristo no puede ser formado. Y si Cristo no puede ser formado, vamos a tomar decisiones salmáticas. Y como la condición del rapto es, me tomaré a mí mismo, esta palabra puede hacer libre, compártala. Comparta en la lista de reproducciones de nuestro canal Fundamentos Comunión. Comparta Fundamentos Comunión lo que más pueda. Porque ahora que usted está escuchando, y si llega a partir con Dios, Dios le va a decir, ¿por qué no hiciste correr mi palabra? ¿Por qué no fuiste obrero de mi palabra? ¿Por qué no trabajaste en mi viña? Te quedaste en mi viña para comer solo tú. No fuiste capaz de compartirlo. No fuiste capaz de invitar a otros. No diste de tu mesa a otros. Usted ahora está comiendo palabra y si usted no la comparte, Dios le va a pedir cuentas por eso. Lo va a hacer. Por eso dice en el libro de los Hechos que la palabra corría abundantemente. Yo te acuso si no compartes. Te acuso de no compartir tu maná con otros y serás juzgado por eso. Por eso, después de que terminamos cada mensaje, lo multiplicamos lo que más podemos, porque hay una palabra que desea hacer libre a la gente y el obrero eres tú. Tú eres el obrero de la mies. Tú eres el obrero de la última hora, que está invitado a trabajar, recoger el fruto, compartir el fruto. Repitamos para entrar a la definición final. Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 15 al 25, que yo debo vivir por el Espíritu, que es el Espíritu Santo el que va a producir la vida de Dios en mí. Al vivir por el Espíritu crucifico mi carne, pero hay tres condiciones para vivir por el Espíritu, vivir por el Espíritu. La primera condición es andar en el Espíritu. La segunda condición es ser guiado por el Espíritu. Y la tercera es andar por el Espíritu. La primera condición es para vivir por el Espíritu, es andar en el Espíritu. Gálatas 5:16. Lo leo, dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfazcáis los deseos de la carne. La palabra andar ahí en griego es peripateo. Peripateo, que es una palabra diferente a andar por el Espíritu. Cuando Pablo dice más abajo que debemos andar por el Espíritu, la palabra andar allí no es peripateo, sino es estoigeo. Son dos palabras griegas diferentes. Vamos a la palabra primera. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Repito, la palabra andar griega es peripateo, que significa dejarse conducir, perdón, que significa caminar en él, moverse en él, andar, peripateo. Esta palabra peripateo, que hasta ahora no queda muy clarona, que es andar en el Espíritu, no por el Espíritu, en el Espíritu, está explicada en Romanos capítulo 8, versículo 4 y 5. Dice Romanos 8:5,
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, peripateo, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el versículo 5 lo explica, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es zoe, vida y paz. ¿Qué significa entonces andar en el Espíritu? Pablo dice que es pensar en las cosas del Espíritu y ocuparse en las cosas del Espíritu. Andar, peripateo, en el Espíritu tiene que ver con el pensar y el ocuparme. Escuche esto. Pensar está en el alma, voluntad, pensamientos y emociones. Entonces está diciendo Pablo que para que yo ande todo el día en el Espíritu, mi mente debe estar atada a la obediencia de Cristo y pensar en el día en las cosas del Espíritu. No significa que no piense que va a almorzar, significa que no piense en las cosas de la carne. No, una compañera de trabajo me está haciendo ojito, eso es pensar en la carne. O sea, que para andar en el Espíritu debo cuidar mi manera de pensar. Y esa manera de pensar debe estar conectada a los pensamientos del Espíritu. Y el ocupar, eso es alma, pero el ocuparme en las cosas del Espíritu tiene que ver con mi cuerpo. Es interesante acá que el pensamiento y la ocupación, que es lo que mi cuerpo tiene que obedecer, que es lo que mi cuerpo tiene que hacer, me permite andar en el Espíritu. O sea, la orden del Espíritu es que tu alma y tu cuerpo estén conectados a Él. Porque se supone que es el Espíritu el que está gobernando y eso está demandando que para que yo ande en Él debo cuidar mis pensamientos. Debo pensar en las cosas. No creo que el Espíritu Santo esté pensando en adulterio. No creo que el pensamiento del Espíritu sea llegar a pelear a tu casa, en faltar al culto, en no levantarse a orar. Tus pensamientos deben estar en el gobierno del Espíritu. Y después dice ocuparme, Romanos 8:6. O sea que mi cuerpo está al servicio de la obra de Dios, no del pecado. Es interesante que los frutos de la carne, adulterio, fornicación, la Biblia le diga obras. O sea que la carne se ocupó. Las obras de la carne tienen que ver en lo que tú ocupas tu cuerpo. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Hablemos de la primera. O sea que si yo amo a alguien, no fornico con él, porque el amor es un fruto del Espíritu. No es consecuente tener el fruto del Espíritu amor para manifestarlo por medio de una obra de la carne, fornicación. Auch. No es consecuente. Tú no puedes mezclar las obras de la carne, dice obras de la carne, con los frutos del Espíritu. Te amo tanto que te estoy invitando a un motel. Te amo tanto que quiero que convivamos y forniquemos como conejos, pero no te quiero llevar al altar. No se puede mezclar el fruto del Espíritu, el amor, con las obras de la carne. Por eso Pablo dice que para andar en el Espíritu, a ver, paz, usemos la paz. Los frutos del Espíritu, paz, carácter, paz. Pero la obra de la carne son peleas.
O sea, yo no puedo decir tengo tanta paz que voy a pelear con el vecino. No puedo decir tengo tanta paz que voy a pelear con mi esposo, voy a pelear con mi esposa, voy a pelear con mi pastor. No, tú no puedes mezclar las obras de la carne con los frutos del espíritu. El problema es que no estamos dejando que el espíritu gobierne. Por eso hay gente que vive la paz y pelea a la primera, porque no sabe andar en el espíritu. Peripateo. Si yo ando en el espíritu, pienso en las cosas del espíritu, según Romanos 8, 5 y 6, y luego mi carne, o sea, perdón, luego mi cuerpo manifiesta las obras del espíritu. No levanto la voz, no ando gritoneando, no ando manduqueando, no ando... Esposo, usted se portó mal, esta noche no me toca. No necesito poner mi lengua a la disposición de la murmuración. Claro, me cae, el apóstol enseña bien, pero esto no está ocupándose de las cosas del espíritu. Dejó que su cuerpo estuviera al servicio de las obras de la carne. Esto es grave. Entonces, andar en el espíritu significa que tu mente y tu cuerpo está al servicio del espíritu. Peripateo. Mi mente no está en la envidia, no están los celos. Mis pensamientos no están en el celo, no están en querer ser famoso. Mis pensamientos están en él. Si tú no me promueves, nadie me va a poder promover. Y mi cuerpo, mi lengua, mis sentidos naturales, mi físico, se ocupa en las cosas del espíritu, no en las cosas de la carne. Ups, veo silencio, los veo a todos muteados. Esto es duro. Andar en el espíritu, pensamiento, y me ocupo. Mi cuerpo se ocupa de las cosas del espíritu. Luego, interesante que ser guiado no tiene nada que ver con ser amigo del espíritu. Ese es, el Espíritu Santo es mi amigo. Esa es una doctrina que no aparece en la Biblia. Esa no es doctrina escritural. Andar en el espíritu. Segundo, para vivir por el espíritu, primero debo andar en el espíritu. Ahora dice que debo ser guiado por el espíritu. Mientras andar en el espíritu tiene que ver con mis pensamientos y la rendición de mi cuerpo para ocuparme de las cosas del espíritu, ahora dice guiado por el espíritu. La palabra guiado es hago, que significa ser conducido, llevado. Ser guiado por el espíritu quiere decir en que le entrego el manubrio, le entrego las riendas de mi vida para ser llevado a un punto específico. Hay una diferencia entre andar en el espíritu y ser guiado, porque la palabra guiado quiere decir que el espíritu te va a llevar de un punto a un punto B. Cuando él va a tomar el control de tu vida en las riendas, quiere decir que él a tomar el volante de tu vida te va a llevar a un punto específico. ¿Qué es ser guiado por el Espíritu? Es cuando Él te lleva al culto, es cuando Él te lleva a orar a las 4 de la mañana con las pastoras, es cuando Él te lleva a las 5 de la mañana a orar con los pastores, es cuando Él te lleva, cuando Él te lleva a una iglesia en casa, cuando Él te lleva a un discipulado, es cuando Él te lleva a un devocional, es cuando Él te lleva a un retiro, es cuando Él te lleva a un servicio. Es cuando Él te lleva a pedir perdón, es cuando Él te lleva a la reconciliación. Hay gente que predica, pero no pide nunca perdón, porque no es guiada por el Espíritu. Ups, no es guiado.
O sea, el espíritu, el volante de su vida no se lo ha entregado al espíritu. Siempre con las barreras arriba, siempre con un espíritu de victimización. Y en el fondo somos nosotros, es nuestro ego. No puede pedir perdón porque el espíritu en ese minuto le quita las riendas, le quita el volante al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo siempre te llevará al cuerpo de Cristo. Uf. Y el Espíritu te va a llevar a manifestar el carácter de Cristo. Siempre. ¿Hacia dónde te está conduciendo? Si conoces a Cristo y estás conviviendo, déjate fornicar. Le dices a tu pareja, oye, ¿sabes qué? Vamos a dejar de acostarnos porque somos cristianos, ya nos bautizamos o confesamos a Jesús y hasta que no nos casemos, el Espíritu Santo no va a apoyar eso. Me voy a casar, no sé cuándo, pero ya está hablado. Dentro de la iglesia, si vas a ser guiado por el Espíritu, para vivir por el Espíritu. Tú paras algunas cosas porque ya las decisiones no las tomas tú. Tú le entregaste el volante, tú le entregaste el manubrio, tú le entregaste las riendas al Espíritu. Hago, guiados, hago. El Espíritu Santo no te va a llevar a fornicar. El Espíritu Santo no te va a llevar a estar hasta las 2 de la mañana viendo Netflix. El Espíritu Santo no te va a llevar a encerrarte en el baño, a tener conversaciones inapropiadas, porque eso tiene que ver con la guía. Ahí te está guiando tu carne. El Espíritu Santo, la Biblia dice que somos hijos de paz. El Espíritu Santo no te va a llevar a la pelea. El Espíritu Santo te va a llevar a la solución, a la sabiduría. Es a dónde te está llevando el Espíritu Santo. ¿A dónde? Y a los 10 días te va a decir, ya no te quiero en comunión. El Espíritu Santo te lleva a lugares estables, permanentes, para que en ese lugar seas procesado. La guianza es a dónde te lleva Él. Hago, hacia dónde te está conduciendo. Entonces nosotros, cuando la división, la pelea, o sea, ¿cómo vas a estar en la iglesia conviviendo y fornicando como conejo? Eso tienes que pararlo porque el Espíritu Santo no te está llevando allí. El Espíritu Santo te va a llevar al altar, te va a llevar al orden familiar. El Espíritu, y esto no, esto supera tu intelecto normal. Esto no tiene que ver con tus planes, tiene que ver con la guianza. El Espíritu Santo te va a llevar, te guía, te conduce, toma las riendas de tu vida para que te levantes a las 4 y empieces a orar en una oración corporativa con el resto de la iglesia. Los avivamientos jamás cayeron porque un tipejo o una tipeja estaba orando solo. La oración, cuerpo, cuerpo. El Espíritu Santo te lleva al cuerpo. Nunca el Espíritu Santo te va a llevar al individualismo. Por eso la oración de Jesús oraba y decía para que sean uno. ¿Quién? Yo solito, no, uno con otros. El Espíritu Santo te va a llevar a la iglesia corporativa, al cuerpo de Cristo, a trabajar en unidad con otro. Te va a llevar a la santidad, te va a llevar a pagar. Oye, mira, yo anoche me tocó con mi hija Amy, quería ver una película. Y al ladito de la oficina está la tele. Entonces, yo estaba viendo con ella la película, pero yo quería estar acá. Aquí quería estar. Hija se tiene que acostar porque mañana va al colegio. Yo, yo la amo más que mi vida. Pero me tocó ir a acostarla porque el Espíritu Santo no me estaba llevando a la película, me estaba llevando a la oración. Es a dónde te lleva Él, a dónde te conduce Él. El Espíritu Santo no te va a decir, ay, apasta, me voy de comunión porque no doy. No, el Espíritu Santo te va a formar. El Espíritu Santo te va a llevar a ser fiel. El Espíritu Santo te va a decir, llama a tu Padre espiritual, llama a tu discipulador. Hay una instrucción porque es Él el que te conduce.
Ni siquiera hemos tocado el discipulado y la formación de Cristo. Eso requiere un programa aparte. Pero el Espíritu Santo te va a llevar al cuerpo, te va a llevar a ser fiel. El Espíritu Santo te va a mover al nuevo pacto. Por lo tanto, para vivir por el Espíritu, hago por el Espíritu. Soy guiado. Él me lleva. Aguantar. Claro, el Espíritu Santo no te ríndete en esta batalla. El Espíritu Santo lo que te va a decir es, te estoy formando a través de esta batalla. Estoy produciendo fe. ¿Hacia dónde está yendo tu vida? Sugiero que entregues tu vida, tu guianza al Espíritu. Déjate guiar por Él. El que conduzca, la palabra hago, conducido, alguien que toma las riendas por ti. Y siempre Él te va a conducir a su voluntad, a algo permanente, guiado por hago. Termino con esto. Finalmente dice andar por el Espíritu. ¿Se acuerda que la primera era andar en el Espíritu? Yo ahí estaba confundido. Yo decía, ¿por qué dos andares? Lo que pasa es que la segunda andar no es peripateo, es estoigeo. Esta palabra andar, de andar por el Espíritu, que aparece en el versículo 25 de Gálatas 5:25, es diferente al andar de Gálatas 5:16. Gálatas 5:16 dice que debemos andar en el Espíritu y Gálatas 5:25 dice andar por el Espíritu. La palabra andar aquí no es peripateo, es estoigeo. Y la palabra estoigeo, mientras peripateo es moverme en él, mis pensamientos y mi cuerpo, estoigeo es marchar de manera militar, andar marcando el paso. Yo fui militar, yo sé lo que te metían en un escuadrón y tú, ¡ah! Y todo, si alguien perdía la caminata, todo el grupo caía. Cuando la Biblia dice que debemos andar por el Espíritu, es ser parte de una milicia que de manera coordinada marcha en la misma dirección, pero es caminar juntos en la misma dirección, pero en una voz militar. Eso es estoigeo, andar. Repito, estoigeo, andar por el Espíritu, es marchar de manera militar con otros en la misma dirección. La versión BLS dice así: si queremos vivir por el Espíritu, debemos obedecerlo de manera militar al Espíritu. Ay, ay, ay. O sea, cuando yo obedezco al Espíritu en estoigeo, porque comencé a andar por el Espíritu, no necesito que el Espíritu me explique. Explícame, esta orden tuya no la estoy entendiendo. Cada vez que tú ves al Espíritu Santo ordenándole el libro de los Hechos, por ejemplo a Felipe, acércate, acércate a este muchacho, al etíope, acércate, he separado a Pablo y Bernabé. Esa manifestación del Espíritu no es hago y tampoco es paripateo. Esa manifestación es estoigeo, orden militar que no acepta que le tengas una explicación. No lo acepta. No da margen a una reacción en ti. Es estoigeo. Pablo, y lo deja al final. Si vivimos por el Espíritu y al final pone
hagámoslo de manera militar, estoy geo al espíritu. La versión BLS dice sí, debemos obedecerlo en todo, en un concepto militar. A ver, Señor, lo que pasa es que, a ver, hazme entender por qué me estás pidiendo esto. No, no lo voy a hacer. Dame una explicación por qué estoy pasando este proceso si te obedecí a ti. No, 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 estoy geo. A ver, es que yo no entiendo. A ver, explícame. ¿Por qué me estás pidiendo esto? Estoy geo. Cuando Jesús se le aparece a este muchacho que tiene que ir a sanar a Pablo, le da explicaciones. Señor, este está matando a muchos. Agó, lo está guiando a este hombre para que le imponga las manos a Pablo y se le caigan los escamas de los ojos. Pero cuando el Espíritu le dice a Felipe, acércate a este nuco y predícale, estoy geo. Hay veces que Dios te conduce. Mira qué buen apunte da el pastor Alberto. Estamos bajo la ley del Espíritu. Estoy geo. Es que no me gusta que me manden. Nunca podrás vivir por el Espíritu. Y yo le decía a Alfonso en la mañana, el militar con la gente es el Espíritu, no yo. Lo que yo debo hacer es enseñarle a la gente a obedecer al Espíritu, tanto para ser guiado, para andar en él, pero también para obedecerle de manera ciega al Espíritu. Abre un grupo de amistad. Es que no tengo tiempo, mira, háblelo, estoy geo. Te quiero discipulándote. Estoy geo. No te estoy preguntando si tienes tiempo. No te estoy preguntando. Ananías, gracias, Alfonso. Es Ananías el que le impone las manos al Pablo y Cristo lo lleva en hago, lo guía. Pero el Espíritu Santo, estoy geo, te puede guiar, te puede hacer andar por él, ocuparte tu mente y tu cuerpo, pero el Espíritu Santo, al andar, estoy geo, por él, es una orden militar que no te está pidiendo explicaciones. Colombia. Le digo a mi mamá, mamá, me voy a Colombia. En ese tiempo, 14 años atrás, Colombia no tenía tan buen testimonio como ahora. Un país que superó a Chile, de verdad, en términos de calidad humana, extraordinario. Colombia es extraordinario. La calidad del cristiano colombiano es insuperable. Entonces mi mamá me tomó de una pierna y me dice, mira, ya hay droga, hay muerte y todo eso. Y yo le digo, mamá, tengo una orden, estoy geo. No me podía sentar a esperar, mira, señor, explícame. Levántate a orar a las 4. Es que, señor, mira, yo me acuesto. No, levántate, estoy geo. Discipúlate, estoy geo. ¿Te lo manda como guianza, hago, o te lo manda como una orden militar? Militar. El Espíritu Santo tiene todo el derecho de darte órdenes militares. Estoy geo. ¿Por qué? Porque es la orden estoy geo, obediencia, lo que va a matar tu carne. Finalmente, la orden estoy geo. Sigue allí, no te salgas, persevera, ponte el día, diezma, conéctate a las 4. Te quiero ver orando con las demás. Te quiero ver llevando gente al retiro. Estoy geo. Y esa obediencia, porque la obediencia, ¿por qué mata la carne? Porque doblega tu voluntad. Estoy geo. Entonces,
Para vivir por el Espíritu, tenemos que andar paripateo en el Espíritu, o sea, pensar en las cosas del Espíritu y ocuparme, mi cuerpo, ocuparse de las cosas del Espíritu. Debo ser guiado por el Espíritu, conducido. Debo dejarme llevar del punto A al punto B que Él decida, que Él quiera. Soy guiado por el Espíritu. Y finalmente, andar por el Espíritu es recibir una orden militar que no acepta un no. Y tampoco, yo he notado que el estoigeo se da por fe. Obedezco. Muchas veces Dios te va a decir, ándate para allá, devuélvete, no lo sé, pero de manera estoigeo, para no darte explicaciones. ¿Por qué leí esto? El pecado vino por la desobediencia, más el hombre por la fe será restaurado. El pecado vino por los sentidos naturales. Vio la mujer que era delicioso el árbol para comer. Más la restauración del alma en el nuevo hombre es por fe y por gracia. Uf. Así que esta carne cochina solo se mata viviendo por el Espíritu. Andar en el Espíritu, guiado por el Espíritu, y estoigeo por el Espíritu, obedeciendo militarmente al Espíritu. Mientras tu carne se quiere quedar hasta la 1 de la mañana y haciendo cochinadas. Mientras tu carne le gusta la murmuración, le gusta la pelea. Mientras tu carne necesita que la exaltación de otro. A tu carne no le gusta diezmar ni ofrendar porque saca cuenta. Mientras tu carne está allí, la única manera de matar eso es vivir por. Y es inexplicable. ¿Qué quieres que te diga? Pero yo quiero vivir por el Espíritu. Quiero que mi voluntad se rinda a la voluntad del Espíritu. ¿Cuántos quieren eso? ¿Va a costar? Pero estamos apostando a algo eterno. No es algo perecedero. Esto es algo eterno. ¿Por qué no hacemos la oración? Oremos. Padre, hoy nos has enseñado a vivir por el Espíritu. Si yo vivo por el Espíritu, tengo que andar en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu y estoigeo por el Espíritu, ser gobernado de manera militar por el Espíritu. Pero Pablo dice, todo lo tengo por basura. Contar de ganar a Cristo. Yo no lo entendía, pero ahora entiendo lo que significa ganar a Cristo, que mi alma sea formada a la imagen y semejanza de Cristo. Cuando logro caminar, cuando logro vivir por el Espíritu, Cristo es formado en mi alma. Uf. Cuando logro vivir por el Espíritu, Cristo es formado en mi alma. Lo voy a volver a decir, cuando logro vivir por el Espíritu, Cristo es formado en mi alma. Y mi alma no es anulada por esa formación. Gracias por considerar mi alma digna de ser formada a la imagen y semejanza de Jesús. Gracias. Que tomo una decisión radical hoy día de vivir por el Espíritu en el nombre de Jesús. Termino con lo que comencé. Escucha este mensaje 10 veces. Váyase a la lista de reproducciones del canal Apóstol José Miguel Cáceres. Y en el caso de comunión, todos los mensajes, todos los discipulados, todos los devocionales deben salir de Fundamentos Comunión, que está en lista de reproducción, hasta que todos hablemos lo mismo.
Cuando yo escucho un mensaje, lo escucho mínimo 10 veces. Hasta 20 he llegado a escuchar un mensaje. ¿Por qué? Porque yo entiendo que tal vez a la primera no se me revele, pero se me tiene que revelar. Yo quiero pedirte que me imites a mí como yo a Cristo. Vamos, vaya a la lista de reproducción en Fundamento Comunión y escuche esos mensajes una y otra vez. Este mensaje hay que escucharlo por lo menos 10 veces, hasta que se le revele a tu alma, hasta que la palabra del Señor corte lo que es tu alma de tu espíritu. También compártalo porque usted es obrero, usted es ministro. Compártalo porque es su deber compartir. Póngale like para que el algoritmo permita que esto salga más veces en YouTube, y hágase seguidor del canal, porque usted es un obrero, usted es un ministro del nuevo pacto. Usted sirve a la palabra del nuevo pacto. Es su deber, es su obligación hacer que la palabra de Dios corra. Obedezca, estoy hell. Comparte este mensaje lo que más pueda, porque usted es un obrero que será recompensado por obedecer. Mañana vamos a tener un programa de solo preguntas y respuestas del nuevo pacto, solo nuevo pacto. Comparte este mensaje, ha sido un honor. Gracias por prestarnos sus oídos. Estamos para servirle. Y si no tiene iglesia en Bogotá, avísenos, escríbame, llámenos y lo vamos a atender como a Los Ángeles. Así que nos escribe si está buscando una iglesia en comunión, si usted es un pastor que no tiene cobertura y lo podemos ayudar. Para nosotros será un honor poder ayudarle y colaborarle. Así que los de Bogotá que estén buscando iglesias, comuníquense con nosotros. Y si es un pastor que está orando por padres espirituales, comuníquese con nosotros, que lo vamos a ayudar con todo. Un abrazo, bendiciones. La Iglesia Cristiana Comunión Internacional presentó El ADN de Jesús. Si deseas participar en algunas de nuestras reuniones o contactarnos, comunícate a nuestro WhatsApp +57 324 212 6530. Somos Comunión Internacional.